Ok. Bueno, agradeciendo la invitación por parte de la Escuela Politécnica Nacional y en especial al Centro Laboratorio de Análisis de Lubricantes y Combustibles, la cual para mí es un agrado estar aquí, no sin antes darle las gracias también a la mayoría de los profesionales que hoy día se están conectando para escuchar este webinar de aceites lubricantes. Si bien es cierto, cada cual tiene su experiencia, hay personas que tienen mucha experiencia en este campo de aceite lubricante, pues mi experiencia, voy a hablar un poco de mí, tengo aproximadamente 23 años en este campo lubricante. Conozco mucho el tema de formulaciones, porque ese ha sido mi desarrollo. Conozco también mucho sobre temas de técnicas de análisis de aceite lubricante. Soy o fui diagnosticador, actualmente estoy como consultor en una empresa privada y básicamente mi experiencia me ha dado mucha confianza en tratar de conocer o de tratar de entender un poco más a este elemento que la mayoría de las personas podemos estar en un principio en contacto, que es los lubricantes, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas tiene un automóvil o tiene algún mecanismo que tiene algún tipo de control mecánico, en la cual requiere algún tipo de lubricación. Su aplicación es inmensa, eh, es un campo sumamente extenso, ¿no? Y que nos permite a nosotros poder entender varios de los principios o varios de los fenómenos que ocurren en la naturaleza a través de este elemento llamado el aceite lubricante. En estas 10 sesiones prácticamente que vamos a tener de 2 horas diarias, mi intención es, como objetivo principal, es darle a conocer los principios y fundamentos básicos de tribiología y su relación con la lubricación. Si bien es cierto, los principios tribiológicos básicamente son principios que van relacionados con ciencia y tecnología. En sí, es importante que nosotros conozcamos de dónde nace el concepto de la lubricación, ¿no? La mayoría de las personas entienden que existe un lubricante, pero pocos comprenden por qué razón se diseñó este elemento para poder ayudar a estos principios o a este concepto de la tribología. También vamos, como otro objetivo, vamos a conocer y valorar la importancia del aceite lubricante. Nosotros tenemos hoy en día una gama de aceite lubricante infinitas para todo tipo de aplicaciones, todo tipo de campo, agricultura, el campo automotriz, el campo industrial, el campo, incluso en el campo científico, en el campo de laboratorio. Existe un sinnúmero de lubricantes destinados para su uso como un procedimiento de lubricación. También vamos a ver algo vamos a alcanzar también algo de objetivo en aprender cómo evidenciar a través de la condición del aceite lubricante el estado de mi maquinaria, ¿no? Si bien es cierto, el aceite lubricante hoy en día es un rubro, un activo que no corresponde, no va más allá en algunos casos del 10% del presupuesto de mantenimiento de algunas industrias. Es importante saber el impacto que tiene este 10% de no poderlo controlar, que es el aceite lubricante, dentro del 90% del presupuesto de mantenimiento que es destinado a tratar de solventar, de reducir, de controlar algún tipo de falla que pueda ocurrir dentro de un sistema o una maquinaria dentro de mi organización o dentro de mi planta de lubricante. Entonces, esos 3 objetivos principales vamos nosotros a perseguir durante todas estas 10 sesiones. Es importante aclarar que nosotros vamos a estar acompañados de 2 personas panelistas que van a estar dentro, que van a estar controlando de una u otra manera el funcionamiento de la base Webex o del sistema Webex. Eh, Solicitaría, por favor, que se tomen en consideración todas las instrucciones que dio Santiago respecto a la conexión y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Va a haber un examen, ¿no? Que se va a tomar los días viernes, el día viernes la primera y la segunda semana. Y también va a haber una especie de control respecto al ingreso, ¿no? Es importante que las personas que estén ingresando
a este Webex de aceite lubricante, pues por favor mantengan abiertas sus pantallas. Y también es importante que presten atención mucho a las láminas, a lo que vamos a conversar, porque de ahí van a hacer las preguntas para el examen. No se asusten con el examen, es un examen muy fácil, muy, muy sencillo. Lo que queremos nada más es evidenciar que de una u otra manera ustedes han podido aprender o han podido receptar los conocimientos que vamos a transmitir a través de este webinar, ¿no? Siempre y cuando nosotros queriendo alcanzar los objetivos que ya hemos conversado, ¿no? Se va a silenciar los micrófonos para facilidad de no interrumpir este Webex. Y por último, cuando toda esta modalidad se lleve a cabo, pues la Escuela Politécnica Nacional, en especial el laboratorio LACVAL va a otorgar un certificado a cada uno de los participantes, ¿no? Son sesiones de 1 hora, de 2 horas, perdón, diarias, con un receso de 10 minutos, que lo cual vamos a tener para que cada persona pueda tomarse un pequeño receso, ¿no? No los quiero cansar, no los quiero cansar más en esta introducción. Vamos a ver un poco lo que va a ser el temario, lo que vamos a ver, el contenido de este webinar. La primera semana, yo he diseñado este contenido basado en lo que vamos a ir avanzando. No he estimado horas ni días exactos, ni los temas exactos para cada sesión diaria que vamos a tener. Lo he puesto de una manera muy general. ¿Cuál es la razón? Porque al final del día podemos tener cualquier tipo de interrupción o podemos ahondar un poco más en algún concepto, entonces va a ser un poco más complejo poder llevar un contenido con hora y fecha exacta, ¿no? Entonces, dejamos abierto a que podamos nosotros participar de cualquier u otra manera en este tipo de webinar, ¿no? Bueno, en la primera semana vamos a ver algo sobre lo que es cribiología, un poco de historia, cuáles son estos fenómenos que siempre van a estar asociados para el desempeño o el desarrollo de esta ciencia llamada cribiología, que es la fricción, el desgaste y la lubricación. Eso lo vamos a ver en la primera semana. También vamos a ver como un concepto muy grande lo que es lubricantes, cuál es su importancia, ¿no? Cuál es la base fundamental de un aceite lubricante, su importancia, su característica importante, sus funciones principales dentro de los procesos de lubricación. Estamos hablando de todo tipo de procesos de lubricación. Vamos a ver también los tipos de lubricantes que existen, las propiedades de cada uno de estos lubricantes por segmento. Vamos a abarcar solamente los segmentos principales. Como yo les mencionaba, existe un sinnúmero de segmentos en diferentes tipos de áreas. Los más importantes en las cuales voy a enfocarme y voy a resaltar es el segmento automotriz, los aceites industriales, aceites hidráulicos, aceites de engranajes. Vamos a ver algo también de aceites dieléctricos, ¿no? Que tiene que ver mucho con aceites de transformadores. Y también vamos a ver algo sobre los aceites de transmisiones automáticas, ¿no? Ese va a ser el campo en el cual nos vamos, los tipos de aceite lubricante, la familia de aceite lubricante que vamos a ver. También vamos a ver un poco sobre la composición de los lubricantes, cuál es la formulación de un aceite lubricante. No voy a entrar en detalle a hablar de formulaciones porcentuales, simplemente lo vamos a manejar de una manera muy general. ¿Cuáles son sus composiciones principales, sus bases, sus aditivos, las formulaciones que hoy en día se pueden manejar de una manera muy básica, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones locales, internacionales, las clasificaciones que tienen que cumplir los aceites lubricantes? Hablar un poco sobre las especificaciones locales. Hoy en día, uno de los grandes filtros que tenemos en nuestro país para tratar de controlar este tema del aceite lubricante son las especificaciones locales, ¿no? Si bien es cierto, en lo personal no considero que sean unas especificaciones tan complejas y engorrosas de cumplir. Al contrario, facilitan mucho a las compañías que importan aceites lubricantes. Pero sin embargo es importante saber estas normativas que están vigentes, están actualmente en vigencia y son según la normativa, son de obligación de cumplimiento.
para poder comercializar aceite lubricante dentro de nuestro país. También vamos a ver ciertas especificaciones internacionales, no las vamos a abarcar todas, hay solamente algunas que son principales en ciertas zonas del mundo que son muy fáciles de identificar. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Asia, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre ese tipo de especificaciones que existen por cada familia de lubricante. También vamos a ver algo respecto sobre la gestión o el manejo del aceite lubricante casa adentro, ¿no? ¿Qué hacer con mi aceite lubricante cuando ya lo tengo dentro de mis instalaciones? Cuando ya lo tengo dentro de mi equipo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de mitigación que debemos nosotros establecer para poder manejar y controlar este elemento o este aceite o lubricante que es fundamental para la lubricación de los materiales? La primera semana la trataré de cubrir con esos temas, no alcanzo por el tiempo, por lo que se puede extender las sesiones. No se preocupen, tenemos una segunda semana, vamos a nosotros a, a continuar, ¿no? En la segunda semana, tengo un ratito, corrió. En la segunda semana vamos a ver algo sobre ya la familia de los aceites lubricantes, ¿no? Veamos, vamos a ver cuáles son los aceites automotrices, cuáles son los aceites PSMO, HDDO, PSMO Sparking Motor Oil, Heavy Duty Diesel Engine Oil, Transmission, que son aceites lubricantes que están dentro del segmento automotriz. Vamos a ver algo sobre aceites industriales, de dónde nacen los aceites para el segmento hidráulico, ¿no? De dónde nacen los aceites para el segmento de engranaje. Vamos a ver también que estos tipos de aceites, su formulación y su composición son totalmente distintas. Guardan una diferenciación bastante remarcada en cuanto a los aditivos, en cuanto a la aplicación y otros elementos o componentes que están dentro de la formulación. Veremos algo también sobre aceites eléctricos. El aceite eléctrico es una especialización. Son aceites muy especiales para el campo de transformadores, el campo de generación, por ejemplo, de transmisión o generación eléctrica, muy usados actualmente en nuestro país, ¿no? Y también tiene que ver parte con este sistema de lubricación. El aceite eléctrico también lubrica un transformador, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante en la segunda semana. También veremos un poco el tema sobre los aceites sintéticos, ¿no? ¿Qué son los aceites sintéticos? ¿Cuál es la relación que tienen los aceites sintéticos con las eficiencias o los cambios prolongados del aceite lubricante dentro de cualquier tipo de aplicación? El aceite sintético hoy en día está considerado como un aceite de un alto performance. Sin embargo, hay que saber entender cuándo aplicar, ¿no? Es importante también entender si estoy en la posibilidad o no de justificar algún tipo de inversión en aceites sintéticos, ¿eh? Eh, dar algún tipo de conocimiento en cuanto a la compatibilidad de estos aceites sintéticos, ¿no? Hoy en día existen en el campo del aceite sintético muchos productos que difieren básicamente de su composición química, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces es importante entender por qué razón estos aceites sintéticos deberían tener un tratamiento muy especial. Y para finalizar la semana 2, vamos a ver algo sobre la degradación del aceite lubricante, ¿no? El aceite lubricante, como ya hemos conversado, hemos platicado un poco de aquello, es importante controlarlo, es importante saber cuál es su estado físico, su estado químico. Vamos a ver un poco sobre sus contaminantes, ciertos contaminantes que tienen que ver con el proceso de oxidación de un aceite, ¿no? También vamos a ver de qué manera yo puedo tomar una muestra de aceite para poder realizar los diferentes tipos de análisis. Vamos a ver diferentes tipos de ensayos que también se apliquen a aceites lubricantes, ¿no? Escoger realmente cuál es el ensayo que yo quiero practicar a mi aceite lubricante para saber qué condición está. Vamos a ver también lo que es el monitoreo por condición del aceite lubricante, es una de las herramientas de predicción o para los que manejan mantenimientos correctivos preventivos, modelos de mantenimiento en plantas, pues bueno, el monitoreo por condición es una de las herramientas hoy en día bastante usada, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Aquí hace referencia y
Eh, para finalizar esta semana, pues lo que es degradación de aceite, vamos a ver lo que es interpretación de resultados de análisis de aceite. Aquí vamos en interpretación, básicamente se va a resumir todo lo que tiene que ver con degradación, se va a resumir todo lo que tiene que ver con lo que es los ensayos de aceite lubricante y cuál es su relación entre la contaminación y los ensayos realizados y cuál es el resultado o el diagnóstico final que voy a obtener en el momento de que entiendo cuál es la degradación o cuál es el contaminante que está participando dentro de un aceite lubricante. Bueno, esto es lo que vamos a ver en estas 2 semanas. Posiblemente a medida que vayamos desarrollando el webinar, el Webex, posiblemente yo vaya introduciendo algunos elementos adicionales. Todo el examen y todas las preguntas o el tema o el cuestionario que vamos a nosotros van a ser partícipes ustedes, pues va a estar basado en lo que vamos a ver aquí. Así que, bueno, esperando que nos vaya bien a todos. Va a haber un chat para comunicación entre la persona que está frente a ustedes y ustedes los participantes. Cualquier pregunta que ustedes tengan a través del chat, ustedes la pueden realizar. Trataré de responder la mayor cantidad de preguntas que esté a mi alcance. Algunas preguntas por algún tema conceptual no las podré responder en ese momento, pues bueno, posiblemente las pueda responder vía correo electrónico, siempre y cuando vayamos desarrollando, ¿no? Esperando que sean preguntas referentes a lo que vamos a ver, porque a veces me ha tocado en sesiones que me preguntan, por ejemplo, estimado ingeniero, ¿qué aceite puedo aplicar en tal aplicación, a tal temperatura, en tal? Entonces, ese tipo de preguntas, bueno, las dejamos para otra ocasión, para tratar de optimizar el tiempo en el cual nosotros vamos a dedicarle a este webinar, ¿no? Agradezco nuevamente la participación de todos ustedes mediante esta interacción que vamos a tener entre estudiantes y facilitador. No se olviden, por favor, yo estoy aquí nada más para transmitir un poco toda la experiencia que he tenido en este tema de lubricantes, transmitir un poco los conocimientos. Para mí es muy importante tener la retroalimentación de cada uno de los participantes. Sé que detrás de las cámaras que están ahorita o de las conexiones que están, hay personas con mucha experiencia, ¿no? Si en caso quiera compartir algo de su experiencia, pues bueno, yo recogeré algunas cosas para poderlas compartir aquí a la audiencia, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Por favor, eh, veamos cómo controlamos esto. Y iniciamos. Bueno, hay un concepto bastante importante que hoy en día se lo está manejando, ¿no? Que es la tribología. Bueno, ¿qué es la tribología en sí? Bueno, es una ciencia que tiene una tecnología y una tecnología que está basada en un sinnúmero de conceptos que estudia la interacción de la superficie de un movimiento relativo, en un movimiento relativo, perdón, así como también las prácticas o los elementos que están relacionados con tres conceptos muy críticos, que son la fricción, el desgaste y la lubricación. Estos elementos en sí, en el momento que entran en un orden o entran en un proceso de lubricación, ocasionan un efecto tremendamente importante, tremendamente dañino dentro de mi sistema de lubricación. Estos elementos llamados fricción, desgaste y lubricación siempre van a estar asociados y siempre van a estar de la mano con el concepto de lo que es tribología. Tribología viene del concepto de lo que es trigo, que viene de lo que es fricción, rozamiento, y también de un concepto llamado logo. Los tres conceptos que hablamos, que es fricción, desgaste y lubricación, siempre van a estar enlazados. Siempre que exista fricción, va a haber desgaste, y siempre que va a haber desgaste, pues yo necesito evitar ese desgaste mediante una lubricación. Entonces, no olvidemos este concepto, por favor, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo este primer día o esta primera sesión que vamos a tener este web. ¿Cuál es la importancia de la tribología? Bueno, la razón de pérdida, que no es nada más que el desgaste ocasionado por el fenómeno de la fricción, me genera un sinnúmero de elementos que están asociados al daño de la maquinaria o a la corta vida útil
de mi maquinaria o de mi elemento que está siendo controlado mediante una lubricación. Se dice que, o se establece que hay un 15% de pérdida o de razón de pérdida, ¿no?, dentro de mi maquinaria, que es por efecto de la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Pues ya es la vejez de mi maquinaria. El tiempo de vida útil de mi equipo como tal ya ha sido estimado, ha sido calculado por diferentes tipos de, de, de elementos o diferentes tipos de cálculos, ¿no? Usted cuando compra un equipo le dice, bueno, la vida útil de este equipo será 2 años bajo estas condiciones. Pues bueno, esa obsolescencia corresponde al 15%, ¿no?, de mi razón de pérdida de mi maquinaria. Hay otro elemento adicional que es también parte de mi razón de pérdida, que es la rotura. ¿Rotura de qué? Bueno, todas las piezas y partes tienen un coeficiente de daño, un coeficiente de deterioro, en la cual el elemento pierde su composición física, su composición química, por efecto del desgaste, por efecto del uso, por el efecto de algún tipo de operación no bien hecha o no bien generada dentro de mi maquinaria, que ocasiona que un elemento falle, ¿no? Se rompa, se destruye, y eso ocasiona una razón de pérdida de aproximadamente un 15%. Estoy escuchando un retorno, por favor. No sé si Santiago. Ok, listo. Entonces, ese efecto o esa razón de pérdida dada por una ruptura está establecida que es alrededor del 15% dentro de los procesos de lubricación, dentro del proceso de lubricación neumática. Y lo que es el deterioro de superficie, que ya tiene que ver con el tema de desgaste, fricción y lubricación, el concepto de tribiología, también que engloba el concepto de tribiología, aproximadamente el 70% está asociado a un deterioro de superficie, la degradación o el daño de mi maquinaria. De ese 70% de deterioro de mi superficie, el 55% corresponde a desgaste y el 15% a corrosión. ¿Cuáles son los procesos de corrosión? Pues son los ataques químicos que puede ocurrir dentro de mi sistema por efecto de algún tipo de contaminante, efectos de temperatura, efectos de algún elemento químico en descomposición, no se lo va a ver más adelante, pero es importante resaltar que es el 15% que me está afectando dentro de mi maquinaria a que se destruya el concepto o el tema de la corrosión. El desgaste, pues en un 55%, que es el mayor contribuyente al daño en la superficie, ¿no? Es uno de los que nosotros más debemos enfocarnos y controlar, ¿no? El desgaste está dado por la fricción que ocurre dentro de dos superficies. Ya lo vemos más adelante. Pero imagínense, tener un 70% de desgaste, ¿no? Tener un 70% de deterioro de la superficie dentro de mi sistema maquinario es sumamente alto. Si yo solamente me enfocara a ese tipo de ese tipo de control entre desgaste y corrosión dentro de mi unidad, pues yo podría alargar la vida útil de mi maquinaria. Dentro del desgaste, que es lo que hablamos, que su aporte es del 55%, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de desgaste. Se establece que el 25% de ese desgaste es por fenómenos abrasivos, ¿no? El 30% y hay un error, el 30% por el efecto erosivo, ¿no?, dentro de mi superficie, 22% por el efecto corrosivo. Aquí estamos hablando del efecto corrosivo, la presencia de agua y la presencia de altas temperaturas que junto con el elemento ferroso nos generan óxido ferroso y se produce el efecto de la corrosión. Y un 8% por la fatiga en la superficie. ¿A qué se refiere con fatiga de la superficie? Ese 8%, pues nada más y nada menos de cuál es la composición química o cuál es la aleación de mi elemento mecánico, ¿no?, de mi superficie en contacto, ¿no? Acordemos que hoy en día existe aleaciones de todo tipo, mezclas de sinnúmero de elementos, mezclas totalmente eh, duras con un grado de dureza sumamente alto, que ayudan a que por efecto de fatiga se reduzca en apenas el 8% el impacto dentro del desgaste, ¿no? Obvio, nosotros tenemos que conocer cuál es la composición de elementos que puede tener en mi superficie que están en contacto, o en la superficie, los componentes o elementos que forman parte de mi maquinaria o mi equipo a controlar. En todo caso, ese 8% que ustedes ven ahí
pareciera que nos impacta, es un impacto sumamente no tan alto, pero sin embargo en tema de costos, por ejemplo, en una maquinaria, dependiendo de la duración que tenga, puede impactar tremendamente en el costo final de la unidad o de la maquinaria en la cual estoy adquiriendo. Dentro del desgaste también existe un sinnúmero de fenómenos adicionales que se pueden presentar. En un estudio que, en el caso de la tribología, el importe básicamente alto está dado en lo que es abrasivo, erosivo, corrosivo y lo que es la fatiga en superficie. Hace mucho tiempo atrás, cuando empezó el concepto de la tribología, se hizo un estudio dentro de la industria canadiense y se estableció que la industria canadiense pierde aproximadamente 5 billones de dólares canadienses anualmente por fricción y desgaste. Es decir, desde ahí ya el Estado o el país canadiense estuvo estudiando ya este fenómeno, ¿no? Y ellos lograron aplicar tribiología dentro de sus procesos, dentro de sus controles, para tratar de evitar este tipo de fricción y desgaste, logrando un ahorro casi de 1.3 billones de dólares canadienses, que aproximadamente es un 25%. Si nosotros trasladamos esto a la economía de nuestro país, pues estamos hablando que los ahorros son tremendamente importantes y manejar o entender este concepto de tribiología es sumamente importante para la economía de nuestro país. Hoy en día existen diferentes tipos de modelos que van basados en gestión de lo que es mantenimiento en industrias, sobre todo en el campo de la industria, diferentes tipos de modelos que aportan a que este concepto de tribiología, ¿no?, sea bastante aceptado, ¿no?, dentro de la industria, sea bastante importante y hoy en día existe un desarrollo bastante importante a nivel mundial respecto a este concepto. Existen laboratorios a nivel mundial específicamente para el campo de triología donde analizan todas las superficies que puedan haber. Estamos hablando no solamente de superficies metálicas, diferentes tipos de naturaleza de elementos o metalizados o diferentes tipos de naturaleza de elementos en los cuales se construyen diferentes tipos de superficies, papel, madera, caucho, plástico, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos son analizados y son entendidos y fenómenos dentro de estos laboratorios de tecnología. Dentro del país, lamentablemente, no tenemos un laboratorio completo para análisis biológico. Hay ciertas unidades, ciertos laboratorios que tienen ciertos equipos, pero específicamente para el campo de tribología, todavía estamos bastante atrasados en este campo. Yo aspiro en el tiempo de que en Ecuador se pueda montar un laboratorio de este tipo para tratar de entender un poco más este fenómeno o este concepto de lo que es la tribología. No olvidemos que su importancia radica en tratar de nosotros poder alargar la vida útil de un aceite lubricante, ¿no?, alargar la vida útil de mi maquinaria y también ahorrar costos, ¿no? Sobre todo gira en torno a todos estos conceptos. Digamos, vamos a ver algo de historia, de dónde nace todo este concepto de triología, sobre todo el campo de la fricción, ya en el año de 1900, en el año en el siglo 1500 aproximadamente, 1493, un gran pintor, filósofo, investigador, desarrollador como Leonardo da Vinci, ya empezó a tratar este concepto o este fenómeno de la fricción, ¿no? Él decía, existe un fenómeno en la naturaleza que me está generando calor y desgaste. Con su poca tecnología que existía en ese entonces, pues bueno, él no lograba entender este concepto. Sin embargo, estamos hablando 200 años después, casi por el año 1600, 1700, casi 300 años después, aparece Joe Anatole, que es un francés. Él en ese entonces ya empezó a eh, entender los tratados de Leonardo da Vinci respecto a este tema de calor y desgaste. Decía, bueno, este fenómeno sí, efectivamente, me está generando calor y desgaste, este fenómeno llamado fricción, y dice que él establece dos conceptos o dos tratados, que dice, el uno que dice que la fuerza de fricción actúa entre dos superficies corredizas, estamos hablando de desplazamiento, y es proporcional a la carga que actúa entre dichas superficies.
¿no? Es decir, que mientras más carga tengo, el deslizamiento de estas dos superficies, este fenómeno se incrementa, ¿no? El calor y el desgaste se incrementan dentro de este primer tratado. El segundo tratado dice que la fuerza de fricción es independiente del área aparente de contacto entre las dos superficies. En efecto, si el área es sumamente grande o es un área pequeña y yo aplico una carga en esas dos superficies, pues el efecto de la fricción va a ser totalmente independiente. Va a seguir existiendo fricción y la fricción va a ir aumentando de acuerdo a la carga que va a ser sometida a las dos superficies, ¿no? En este famoso inventor también, John Anaton, en el año 1700 aproximadamente, en el siglo XVII, él estableció ya estos dos fundamentos, ¿no? Que van relacionados con el fenómeno de fricción, calor y desgaste asociados a las cargas que están sometidas dos superficies y que su impacto dentro de el tamaño o el espacio del contacto de las dos superficies no implica o no existe, es totalmente independiente. Pasaron los siglos, existen dos famosos más, tres famosos más que aparecen, ¿no? Que también escribieron algunos tratados, ¿no? Recopilaron algún tipo de información. Estamos hablando de Frank Phillips, David Tabor y Duncan Dawson. Ustedes pueden buscar en la red, en internet, por estos filósofos físicos, ¿no? Que también estudiaron estos conceptos de triología o este fenómeno de fricción. Estos también establecieron algunos tratados que se asociaron y realmente se alinearon a lo que Leonardo da Vinci en el siglo XV y Guillermo Danton en el siglo XVII establecieron, ¿no? Realmente llegaron a la misma conclusión. Y ya en el año 1966, ya a vísperas de entrar al siglo XX, ¿no? Específicamente en 1960, aparece Peter Hotz con un tratado completo, un estudio completo con este tema de la fricción, con este tema del desgaste, y él asoció a este fenómeno fricción-desgaste y al elemento que hace que estos fenómenos se reduzcan, y dentro del proceso tribiológico los asoció completamente, estableció un sinnúmero de tratados, un sinnúmero de investigaciones que fue elevado al Reino Unido, en un estudio llamado el estudio de Peter Hotz, que también lo pueden ustedes investigar en la web, no vamos a entrar en detalle. Este estudio que decía que el 1.1 y el 1.4 del Producto Interno Bruto de ese entonces del Reino Unido, ¿no? Es el costo económico o es el impacto económico del Producto Interno Bruto que establece o que es sometido o afecta al Producto Interno Bruto, lo que es este fenómeno de la trilogía, la fricción, el desgaste y la limitación. Estamos hablando que 1.1 y 1.4 del Producto Interno Bruto es sumamente alto el impacto. Es por esta razón que las autoridades del Reino Unido en ese entonces, los reyes, formaron grupos de trabajo para que junto con este investigador, Peter Hotz, establezcan estos tratados y empezaran a investigar este concepto de la tribiología. De ahí nace, ¿no? Todo este desarrollo tribiológico que actualmente nosotros tenemos. Hay un número de ciencias, un número de materias y ciencias que están asociadas a este concepto, ¿no? Mecatrónica, por ejemplo, ciencias químicas, ciencias matemáticas, ciencias físicas, un sinnúmero. Todas estas ciencias se unen hoy en día a estudiar este fenómeno de tribiología. ¿Qué más podemos hablar de este tema de historia? Pues bueno, el tema tribiológico hoy en día sigue vigente, seguirá vigente. No va a existir hoy en día la fricción cero mientras estemos en este mundo, ¿no? Y mientras la gravedad sea eliminada, no vamos a poder tener la fricción cero, es decir, la fricción nunca la vamos a eliminar, va a estar en nuestro medio. Es un fenómeno que también lo necesitamos para diferentes tipos de actividades, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos caminar en superficies rugosas hace que, por ejemplo, tengamos fricción y no nos caigamos. Este es un claro ejemplo de que este fenómeno no va a desaparecer. También tenemos la fricción de los cuerpos, también produce calor, ¿no? Sin número de ejemplos que tenemos nosotros en nuestro medio, ¿no? Que son de valor muy positivo para el desempeño de nuestras actividades, ¿no?
No quitemos que la fricción es algo negativo, es negativo en el campo del mantenimiento, pero en otros campos suele ser un fenómeno o un elemento bastante importante. Continuemos. ¿Cómo se define la fricción? Vamos a conocer un poco este fenómeno. La fricción se define como un movimiento o el deslizamiento, ¿no?, que experimentan dos cuerpos. Se mueven de manera tangencial cuando un cuerpo se mueve de manera tangencial sobre otro. Si nosotros ponemos un elemento encima de una superficie y lo deslizamos en esa superficie, sea cualquier tipo de superficie, pues ya estamos generando el efecto de fricción o el fenómeno de fricción, ¿no? Siempre la fricción va a estar en sentido contrario, ¿no? Va a ir en función del sentido contrario. Permítame un ratito tomar control, ¿no? Va a ir siempre en sentido contrario de la fuerza que es aplicada, ¿no? Si yo hablo de una fuerza que es aplicada en este sentido hacia el lado derecho mío, ¿no?, la fricción siempre va a ir en sentido opuesto. Esta fricción, mientras exista más carga dentro de estos dos cuerpos que están en contacto, ¿no?, esta fricción va a ir aumentando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Que esta fricción aumente, ¿no? Porque realmente de ahí se genera el desgaste, de ahí se genera el calor, de ahí se generan ciertos fenómenos que afectan a los elementos que están en contacto. Existen dos tipos de fricción, la una se denomina estática y la otra se la denomina dinámica, ¿no? La fricción, como le decía, es la resistencia encontrada de dos cuerpos cuando se ponen en movimiento, ¿no? En algunos casos la fricción es útil, por ejemplo, en efectos de frenos, por ejemplo, ¿no?, en las transmisiones automáticas, en todo tipo de transmisión, en sistemas neumáticos, la fricción es útil. Si no existiera el efecto de la fricción en esos dos elementos, por ejemplo, en una transmisión, ¿no?, que están en dos elementos que se están deslizando, pues no tuviéramos algún tipo de transmisión dentro de los elementos. Sin embargo, hay situaciones en las cuales esta fricción debe ser reducida, ¿no?, porque de lo contrario se minimiza la pérdida, ¿no? Hay una pérdida de potencia que puede minimizarse por esta fricción. Un caso muy claro es el caso de los rodamientos, ¿no? En algunos casos, cuando esta fricción es sumamente alta, pues el rodamiento deja de girar y eso genera un daño total dentro del rodamiento. Hay diferentes maneras de poder reducir la fricción. Por ejemplo, una de las maneras es la lubricación. Lo vamos a ver un poco más adelante. La lubricación es un elemento para poder disminuir esta fricción entre los dos cuerpos. Una de las propiedades más importantes de esta fricción, ¿no?, uno de los elementos o de los componentes más importantes de esta fricción es el coeficiente de fricción. A medida de que yo aumento o disminuyo el coeficiente de fricción, yo voy a tener una reducción total o un desgaste, se podría decir controlado, porque no es desgaste cero, un mínimo de desgaste entre las dos superficies. Y nosotros vemos en la parte de abajo, la lámina que está enfrente de ustedes, puedo cambiar esta parte de aquí, ¿no? Nosotros vemos algunos coeficientes de fricción, ¿no?, de algunos materiales. Por ejemplo, en el caso del hule, por ejemplo, si está en estado estático, o sea, no en movimiento, es 1.0, pero cuando está en manera dinámico es 0.8, su coeficiente es sumamente más bajo. ¿Por qué razón cuando está en estado estático es mucho más alto? Siempre en elementos estáticos los valores van a ser más altos porque en el caso de la fricción siempre va a haber un elemento que va a estar interpuesto entre las dos superficies, ¿no? Y ese elemento cuando está en movimiento, o sea, cuando las dos superficies están en movimiento, ese elemento que está interpuesto en las dos superficies va a hacer que esa fricción o ese coeficiente de fricción dinámico se reduzca, ¿no? Siempre va a estar. Pero cuando lo tenemos estáticamente, pues el elemento de coeficiente de fricción estático va a aumentar. Es decir, mientras yo tenga dinámica dentro de mi elemento, dentro de mis elementos que están en contacto en fricción, yo voy a tener coeficientes sumamente bajos.
Eso es lo que trata de decir esta lámina. Entonces, veamos el caso de materiales como teflón, por ejemplo, si bien que los coeficientes son sumamente bajos, 0.04 cuando está estático y 0.04 cuando está dinámico. ¿Cuál es el concepto? Pues bueno, el teflón es un elemento sumamente excelente para ponerlo dentro de dos superficies en contacto. Hoy en día la mayoría de los procesos de lubricación están basados en elementos de teflón, con un componente químico estructurado muy ordenado, que me permite un fácil deslizamiento con coeficientes de fricción sumamente bajos. Hay lubricaciones basadas en teflón, sumamente eficientes hoy en día, que me permite tener ese coeficiente sumamente bajo. Si hablamos, por ejemplo, de elementos como madera sobre madera, vemos los coeficientes, aluminio sobre acero, en el coeficiente cuando está en estado estático, cuando está en estado dinámico, son de 0.61 a 0.47. Ahí les dejo esa tabla en caso ustedes quieran en algún momento evaluar en algún proceso que ustedes establezcan de dos superficies que estén en contacto, qué elemento puedo yo colocar que me pueda dar un coeficiente de fricción sumamente bajo. En definitiva, y para resumir el tema de la fricción, pues bueno, la fricción es una fuerza que va opuesta, ¿no?, a la fuerza que yo estoy aplicando en dos elementos o dos cuerpos que están en contacto, ¿no? Esa fuerza fricción que va en sentido contrario, va en sentido opuesto a la fuerza aplicada, va a ser cero cuando la tenga en estado estático, ¿no? Y la fuerza de movimiento, la fuerza que yo aplico va a ser sumamente menor a la fuerza de fricción en cuanto a la carga que yo esté aplicando de los dos cuerpos que están en contacto, ¿no? Son directamente proporcionales. A mayor carga voy a tener mayor fricción dentro de mis dos superficies en contacto. Continuamos. Veamos ahora algunas leyes que se cumplen dentro de la fricción. No sé si me dan un poco de tiempo, estamos ya a 6:50. Vamos a hacer un corte ahorita, según lo establecido, eh, y regresamos dentro de 10 minutos. Eh, Santiago, por favor. Eh, no sé si me están escuchando. Claro, Ok, hagamos la pausa hacemos la de pausa. este momento Ok, y continuamos a las 7 en punto 7 de de la la noche. noche. Ok, Ok. listo. Gracias.
Buenas, muy buenas. Retornamos. ¿Me escuchan, por favor? Listo, vamos a retornar, por favor. Ya Ok, en este momento, Jorge, le paso el control de la presentación. gracias. Ok, listo. Bueno, vamos a retomar. Bueno, existen algunas leyes asociadas al tema, a la fricción. Una de esas dice que la fuerza de la fricción es independiente del área de contacto, ya lo habíamos visto en los elementos, que están en contacto, las dos superficies, son totalmente independientes si la superficie es un poco más grande, más pequeña, o estamos hablando de elementos que son sumamente cuerpos o elementos que están en contacto que son sumamente extensos, ¿no? Por ejemplo, un cigüeñal, ¿no? Estamos hablando de un cigüeñal de aproximadamente un motor de combustión, aproximadamente mide como 2 metros, 3 metros de largo. Bueno, va a existir realmente fricción ahí. No es totalmente independiente ese tipo de tamaño de elementos. La segunda ley dice la fuerza de fricción es directamente proporcional a la carga, eso ya lo vimos. Mientras más carga hay dentro de mi sistema, mientras más carga hay dentro de las dos superficies, pues más la fricción va a ser totalmente proporcional, o sea, va a incrementarse la fricción. Es por esa razón por la cual nosotros debemos de controlar realmente si es que es necesario o no un tipo de lubricante, las características del aceite lubricante para poder evitar que esa fuerza o esa carga, perdón, eh, logre ponga en contacto las dos superficies, ¿no? Entonces, si nosotros no escogemos el lubricante adecuado para tratar de evitar esa ley, ¿no? Vamos a tener simplemente los dos superficies infectadas. Dice que también no afecta la velocidad del deslizamiento, pues en efecto, cuando los regímenes de desplazamiento de las dos superficies alcanzan velocidades muy altas, pues el efecto de la fricción o el efecto de- del deslizamiento o del contacto de las dos superficies no son afectados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay movimiento. El movimiento en sí genera que el coeficiente de fricción se reduzca en cierta forma, ¿no? Porque se evita un contacto progresivo, un contacto dentro de las partes rugosas de la superficie. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en una imagen, lo vamos a ilustrar un poco más adelante. Dice que la fuerza de fricción varía según la naturaleza de la superficie. En efecto, también vimos los coeficientes de fricción. No es lo mismo el coeficiente de fricción de dos superficies que son de teflón, no es lo mismo el coeficiente de fricción de dos superficies que son de componente metalizado o dos superficies que son de diferentes tipos de componentes. A veces hay superficies en contacto que son sumamente rugosas, sin embargo, juega mucho la naturaleza de la superficie, ¿no? Que estén en contacto. En el caso de desgaste en maquinaria, por ejemplo, es muy importante, como les decía, entender cuál es la naturaleza del componente o el elemento que está en contacto, ¿no? Los elementos metalizados que están en contacto, ¿no? Muchas de las personas que estudian estos fenómenos, ¿no? Alternan estos tipos de elementos para tratar de evitar o tratar de, de evitar o reducir un poco el tema de la fricción de estas superficies. Continuamos algunas de ellas. ¿Qué más? Vamos ahora a ver el siguiente componente dentro de la tribología, que es el desgaste. Bueno, el desgaste no es nada más que se define como el deterioro progresivo de la superficie, ¿no? Por remoción del material, ¿no? Porque están en contacto, hay una fricción entre las dos superficies, ¿no? Y este contacto o este
o este desgaste que puede ocurrir por el contacto se da por un deslizamiento, ¿no? Entre las dos superficies. Por un rodamiento puede ser un componente que esté rodando en la parte superior de una superficie de algún otro elemento, de algún otro componente. Puede ser oscilante, el movimiento puede o el movimiento del deslizamiento puede ser oscilante, ¿no? Y también de impacto, es decir, dos tipos de superficies que entran en contacto en un momento, en el cual están en trabajo, ¿no? Y ese contacto o ese impacto que hay hace que se genere un poco de desgaste. Bueno, hay superficies o hay elementos que pueden entrar, por ejemplo, en un engranaje, como lo vemos ahí en la figura. Ese componente de engranaje es un deslizamiento por impacto, ¿no? Hay un deslizamiento de dos superficies que están en movimiento y esas dos superficies entran en contacto por impacto. En el caso de un deslizamiento por rodadura, pues el ejemplo claro es un rodamiento, ¿no? El rodamiento tiene la pista central y la pista de movimiento, la cual siempre va a estar en un movimiento rotativo, ¿no? En la cual se desliza un elemento que es el rodamiento dentro de la pista y ese deslizamiento es un deslizamiento por rodadura. Nosotros usamos también grasas también para lubricar algunos elementos por este tipo de deslizamiento por rodadura. También se utilizan lubricantes para poder nosotros minimizar el desgaste dentro de este tipo de movimiento. Bueno, como ustedes ven, las fuerzas aplicadas en cada uno de los movimientos, sea por deslizamiento, rodadura, oscilante o de impacto, siempre va a ser en un solo sentido, ¿no? Eh, rara es la vez que yo he visto un movimiento o un deslizamiento en ambos sentidos, ¿no? Es decir, giran en sentidos contrarios. No he notado yo algún tipo de impacto, algún tipo de desgaste por este tipo de movimiento, la fuerza aplicada. Se dice que también que el 75% de las fallas mecánicas se deben al desgaste de la superficie. En un estudio realizado por la Society Biology Lubricant Engineering dicen que el 75% de las fallas se deben al desgaste de la superficie. Esto ya lo vimos también en un cuadro posterior. Pero es importante entender que desgaste siempre vamos a tener cuando dos superficies están en contacto. Nuestra misión es tratar de evitar que ese desgaste aumente. ¿Vamos a tener desgaste cero? Lo veo bastante difícil, es imposible. Incluso cuando están en sistemas en paradas o están detenidos, también puede ocurrir un proceso de desgaste por el impacto o por el esfuerzo o por la carga que está sometida esa superficie o ese tamaño de superficie. Continuamos, vamos a ver los tipos de desgaste que pueden ocurrir. Ya vimos que el desgaste realmente está relacionado con la pérdida de material, ¿no? Existen desgastes abrasivos, ¿no? Hay una eliminación de material debido a partículas duras, afiladas. Aquí tiene que ver mucho el impacto de una partícula dentro o de un elemento dentro de un sistema en la cual en las dos superficies que están en contacto. Ustedes ven aquí la imagen. Un ratito, no tengo control. Ya. Ustedes ven aquí la imagen en este elemento. Tenemos una pieza que está atravesada dentro de dos superficies en contacto. Pues esta pieza va levantando, ¿no?, componentes y elementos de la superficie en la cual está. Dice que las consecuencias de este desgaste abrasivo está dada por aruñazos, aparecen desgarres de la superficie, ranuras, hay también micropicaduras, cambios de dimensiones, aparecen ciertos surcos, por ejemplo, dentro de la superficie, ¿no?, que lo que está realmente haciendo es desprendiendo material, ¿no? El elemento pierde densidad o el componente de la pieza pierde densidad, pierde material. En el momento que pierde densidad, pues el elemento se parte o se fracciona, ¿no? Entonces, es lo que ocurre cuando hay un efecto abrasivo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar cualquier elemento que esté dentro de estas dos superficies en contacto que puede ocasionar este tipo de daño. A veces, en algunos casos, también he visto pulidos
¿no? Por estos elementos abrasivos. Se generan dentro de las superficies en contacto se generan ciertas superficies brillantes, como que los hayan pulido con una lija, hayan tratado de pulir la superficie, pues hay ciertas partículas que cuando navegan o entran en estos espacios o en estos elementos que están en contacto con estas superficies en contacto, ocasionan este tipo de daño. Depende mucho el tema abrasivo de la característica o la aleación que tengan las dos superficies que tengan en contacto, la naturaleza de las superficies en contacto, ¿no? Ejemplo, yo puedo tener un elemento muy abrasivo de un desprendimiento, como por ejemplo bronce, que es sumamente abrasivo, o por ejemplo hierro, que es sumamente abrasivo dentro de la superficie. Pues dependiendo de la naturaleza de mi elemento, de las dos superficies que estén en contacto, posiblemente ocasione un elemento abrasivo más agresivo o menos agresivo, ¿no? Un desgaste de este tipo, ¿no? En todo caso, los desgastes abrasivos por lo general son los más críticos dentro de los procesos de fricción, ¿no? En un proceso abrasivo pues puedo tener desprendimientos que van alrededor entre un 10 a un 15% del material en una operación, ¿no? Eso es sumamente alto. A medida de que las horas de operación de mi maquinaria se estén ejecutando, pues la pérdida de material es sumamente alta, ¿no? Una de las ventajas que hay en este desgaste abrasivo es que puede ser fácilmente detectable. Yo puedo ver el crecimiento de un elemento en menos de horas de operación, puedo ver el crecimiento de cualquier elemento, y eso hace de que yo tenga la alerta de que existe algún tipo de elemento que está en contacto con las dos superficies, que se haya desprendido, o está navegando, o está intermedio entre las dos superficies. En todo caso, es uno de los desgastes más complejos hoy en día dentro del análisis biológico. La adherencia no es nada más que una condición desfavorable de otro tipo de desgaste, ¿no? De la lubricación y el contacto en la superficie, ¿no? Si la lubricación no es favorable, es decir, si yo pierdo la película de lubricación dentro de las dos superficies que están en contacto, pues voy a tener una adherencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las dos superficies van a trabajar en seco, van a tener contacto. Eso hace que la fricción aumente, hace que la temperatura aumente, ¿no? Y aunque no lo crean, ese contacto íntimo, ¿no?, va a hacer que se pegue en la superficie y posiblemente haya un desprendimiento, ¿no? Si ustedes ven aquí la figura, en este caso, ustedes ven aquí dos superficies en contacto, ¿no? Ya estuvieron en contacto, pues eso hace un desprendimiento de la superficie como tal. También existen algún tipo dentro del desgaste de adherencia, también existe algún efecto de soldadura también, que se la conoce como presión en frío. No es nada más que ciertos elementos que en el momento que se desprenden se vuelven a pegar, se vuelven a juntar, ¿no? Y se produce, esto es debido al efecto al tipo de aleación en la cual se esté usando, generan otro tipo de presión dentro del sistema y se pegan, ¿no?, por efecto de temperatura. La corrosión, por ejemplo, o picaduras, el gripado, cierto tipo de daño que pueda existir dentro, ocasiona este tipo de desprendimiento, este tipo de adherencia. Hoy en día, por el tema de adherencia, eh, realmente para evitar ese tipo de desgaste, las formulaciones en el caso de los aceites lubricantes está cambiando bastante, ¿no? Aquí aparece ya el efecto de usar ciertos elementos y componentes aditivos que son sumamente favorables para evitar este tipo de desgaste de adherencia. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando veamos el tema de las formulaciones. La fatiga superficial es otro tipo de desgaste, ¿no? Hay diferentes tipos de tensiones mecánicas que se van alternando en el proceso de contacto, ¿no?, que llevan a la formación o a veces la deformación de la superficie como tal. Genera ciertas grietas que por lo general están por debajo de la superficie en la cual se genera la tensión. Son muy difíciles de identificar. Para yo poder identificar un desgaste por fatiga superficial, pues bueno, aplicaría algún tipo de ensayo no destructible, como por ejemplo algún tipo de tinta,
que posiblemente me ayude a identificar, ¿no? Entraría con una cámara para este tipo de tintas específicas, tintas reflectivas, y observaría si existe algún tipo de cambio, sobre todo en la parte superficial. Pero por lo general, la fatiga superficial, estas tensiones que van formándose internas entre las superficies que están en contacto, ocasionan un fraccionamiento que va desde adentro hacia afuera. Estas tensiones mayores o estas tensiones por tema de fatiga superficial suelen darse cuando yo tengo un equipo, una maquinaria que está sobretrabajada, ¿no? O un equipo de maquinaria que la estoy trabajando a altas temperaturas, ¿no? Hay casos muy específicos o procesos de lubricación de maquinaria muy específicos, en las cuales se hace este tipo de tensiones o este tipo de fatiga superficial dentro de una maquinaria, generando un desgaste sumamente crítico, ¿no? La fatiga superficial es nada más el quebrantamiento de la pieza o el quebrantamiento de la superficie como tal. Aparece de una manera no puntual, es decir, no aparece en un solo punto, sino que se puede ir alternando en varios puntos de la superficie, ocasionando el colapso total de la superficie. Hay que tener mucho cuidado con la fatiga superficial. Otro tipo de desgastes asociados también al tema de fricción, estamos hablando de los desgastes triboquímicos. ¿Qué es los triboquímicos? No es nada más que son los procesos físico-químicos que se pueden generar, sobre todo con ciertos elementos o ciertos componentes de degradación que se generan dentro de todo proceso de lubricación. Dice que hay una reacción química dentro de todo proceso bioquímico. Siempre hay productos. Recordemos que uno de los principales elementos usados para reducir la fricción y desgaste es el aceite lubricante, pues es un componente sumamente, tiene componentes cadenas, es un derivado del petróleo, tiene cadenas de carbón, tiene unos componentes químicos que se degradan fácilmente con temperatura, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos que reforzar con aditivos, ¿no? Se degradan también por efectos de presiones muy altas, ¿no? En las cuales existen transformaciones de composiciones químicas que van definitivamente a afectar directamente a la superficie metálica. Si yo tengo una descomposición química y esta descomposición química atraviesa o se deposita encima de la superficie, perdón, esto hace que se ocasione un ataque químico en la superficie. Reaccionan los elementos o los componentes, las aleaciones metálicas con los elementos químicos, porque se produce una reacción química, físico-química, y produce un ataque. El más conocido es la oxidación. Se puede tener ataques de oxidación por diferentes tipos de que elementos químicos se puedan generar. Puede ser químico, puede ser básico, ¿no? También influye mucho la temperatura dentro de los procesos bioquímicos, ¿no? En este caso la oxidación. Y esta degradación es muy paulatina, es decir, se va dando constantemente en todo el proceso de lubricación. Si yo no controlo este tipo de desgaste, pues realmente ataca la superficie metálica, se pierde densidad, se pierde resistencia y colapsa y se fricciona el elemento metálico o las dos superficies que están en contacto. La corrosión, pues bueno, la corrosión es otro tipo de desgaste, no es nada más que una reacción química o electroquímica entre un metal y la sustancia que entran en contacto, ¿no? Estamos hablando ya de un elemento totalmente, perdón, un efecto totalmente externo que se puede generar. Puede existir corrosión a través de la presencia de agua, de humedad, de aire, por ejemplo. Hay elementos que están en contacto que reciben, por ejemplo, vapores, calor, ¿no? Producen este tipo de corrosión. No específicamente por el efecto del daño del aceite lubricante químico, sino por el efecto externo de ingreso de aire, ingreso ¿cómo que se llama?, de elementos de algún tipo de gas caliente, por ejemplo, ¿no? Elevaciones de humedad, elevaciones de temperatura dentro de mi sistema, empieza a existir corrosión. El óxido ferroso es un elemento totalmente que se genera en la corrosión, totalmente dañino. Se junta o se pega en la superficie metálica y comienza a corroerlo.
siempre va a va a actuar de la parte externa hacia la parte interna de la pieza, ¿no? Degradándola poco a poco. Las consecuencias del tema de corrosión, pues bueno, existen picaduras dentro del sistema, ¿no? Existen también ciertas grietas que se pueden generar, y el óxido como tal, que es una película o es un elemento incrustante que va depositándose en la superficie, altamente dañina, altamente corrosivo, ataca cualquier tipo de superficie, cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de superficie que tenga un tipo de naturaleza que sea afectada por esto. La presencia de agua también es sumamente importante, ¿no? Hay elementos en los cuales el agua como tal, estando en su estado natural, puede correr, ¿no? Por eso que tenemos que someter al agua a diferentes tipos de tratamiento para tratar de evitar este tipo de daño. Otro tipo de desgaste que es la erosión, ¿no? Es cuando ciertas pequeñas partículas duras o fluidas se mueven con rapidez, golpean ciertas superficies. Este fenómeno de desgaste, de erosión, es un poco distinto al de abrasión, que lo vimos anteriormente. La erosión tiene que ver con ciertas partículas que se desprenden y que pueden impactar violentamente. Recordemos que todos los sistemas, y sobre todo por las altas cargas, las altas presiones que existen dentro del sistema o la superficie que están en contacto, estas partículas se vuelven como misiles o como elementos sumamente eh, dañinos, que el impacto hace que se desprenda una parte de la superficie en la cual está en contacto, ¿no? Pueden ser partículas muy pequeñas o pueden ser partículas muy grandes en algunos casos o en algunos sistemas, ¿no? Que a las altas velocidades en las cuales están siendo transportadas, este impacto puede ocasionar un daño totalmente abrasivo y ocasiona la erosión de la superficie. Por ejemplo, hay ciertas turbinas que pueden estar sometidas a este tipo de erosión. Eh, los famosos álabes de las turbinas, por ejemplo, ¿no? Si alguien ha visto el álabe de un turbogenerador, por ejemplo, de un turbo, de una turbina, se pegan ciertos elementos ahí, por lo general es silicio, ¿no? Eso es altamente erosivo, por su funcionamiento, comienzan a estrellarse dentro de las alas, de los álabes de las turbinas, y ocasiona que el impacto, ¿no? En algunos casos, el impacto es tan fuerte que ocasiona el desbalance de la turbina como tal, o el impacto o la cantidad de elementos o la cantidad de partículas que puedan depositarse dentro de la hélice o dentro del árabe de la turbina, hace que también se desbalancee. Entonces, eso ocasiona un ataque en la superficie, que por lo general es blanco, blanquinoso, pero realmente lo que está haciendo, a pesar que usted quite o elimine todo el material blanco que está impactado ahí, que son simplemente partículas de sílice, ya la superficie como tal, en la hélice o del álabe de la turbina, ya está totalmente dañada, está totalmente destruida. Hay elementos que han sido ya realmente retirados por el impacto de las partículas. En todo caso, el desgaste por erosión, uno de los desgastes que también puede ocurrir de una manera muy violenta, ¿no? Dentro de un sistema, ¿no? Todos estos desgastes afectan realmente a mis superficies que están en contacto. La fatiga tiene que ver algo con la tensión superficial que pueda existir dentro de las superficies que están en contacto, ¿no? Cuando hay un deslizamiento, ¿no? Hace que exista una fatiga dentro de las dos superficies que están en contacto. Estos elementos, por ejemplo, hay ciertas tolerancias que existen porque existe una rugosidad, como vamos un poco más adelante. En el momento de que estas rugosidades entran en contacto, porque existe una película de obligación baja, un sinnúmero de fenómenos, viscosidad mal adecuada del aceite lubricante, entran en contacto y van destruyéndose, entran en contacto una con otra y se destruyen, o se van desprendiendo. Esto ocasiona una fatiga. Los cortes que se derivan de eso, o sea, los cortes que existen de estos elementos, ocasiona que se fatigue el elemento, llegando a un quebrantamiento o a un quebrajamiento de la superficie o de los elementos que están en contacto y su destrucción o su daño.
Por lo general, esta fatiga ya de elementos, esta fatiga de la superficie llega en algunos casos cuando ya el equipo o la unidad llega a su vida útil, ¿no? Yo tengo un equipo muy viejo, por ejemplo, ya por efecto de que existe algún tipo de- de daño por contacto o algún tipo de uso ya de la unidad como tal, pues existe ese tipo de fatiga y ya empieza ya el equipo a degradarse por fatiga. Entonces es un tipo de gasto. La cavitación es otro tipo de gaste, bueno, pues se produce por variaciones de presión. Generalmente se da cuando existe algún tipo de fluido que está en movimiento, ¿no? Un fluido con alta presión, ¿no? Yo no controlo el ingreso del fluido como tal, si ese fluido entra de manera turbulenta, en la cual ese efecto turbulento hace que se genere aire. Ese aire genera que generen algunas burbujas. Estas burbujas se estrellan de una manera violenta también, ¿no? No logran romper su tensión superficial, estas burbujas, ¿no? Y se impactan directamente contra la superficie. Dependiendo de la naturaleza de la superficie, pues este efecto de cavitación puede ser muy grave, ¿no? En el caso de bombas es sumamente grave, ¿no? Puede dañarme la carcasa de una bomba, puede dañarme el ala de una bomba y puede ocasionar daños muy graves, ¿no? ¿Cómo controlo yo la cavitación? Pues simplemente tratando de regular los flujos, de que los flujos no estén los flujos que están siendo inyectados no contengan burbujas, ¿no? Que puedan ser flujos laminares, que su turbulencia sea controlada en algunos casos, etcétera, etcétera. Hay maneras de poder controlar. La cavitación también tiene mucha relación, el efecto de la temperatura también tiene mucha relación con la cavitación. En algunos casos la temperatura puede hacer que favorezca a que las partículas o las burbujas que se generen eh, rompen su tensión superficial y puedan ser eliminadas antes de que impacten los materiales o la superficie que están en contacto. El fritting es otro tipo de desgaste, tiene que ver mucho el fritting con el tema de oxidación, en algunos casos, pero eso se da mucho por el tema de las vibraciones. Hay algunos casos donde el fritting por temperatura, ¿no? Junto con las vibraciones de los líquidos que están siendo transportados o que están siendo desplazados, que están en contacto con la superficie, hace que ocurra este fenómeno, ¿no? Yo puedo controlar el fritting siempre y cuando tenga yo algún tipo de medición directa para este fenómeno, ¿no? Es muy complejo de detectarlo en algunos casos. Realmente yo lo podría detectar ya cuando estamos realmente observando la superficie de la pieza y viendo el tipo de desgaste que tiene a medida que lo vamos inspeccionando. Es decir, yo tendré que retirar la pieza, verla cómo está, si existe algún tipo de fritting o algún tipo de desgaste adicional que se haya generado. Estas vibraciones pueden ser por un sinnúmero de fenómenos o efectos que pueden estarse generando en el sistema de lubricación. En todo caso, estos tipos de desgastes eh, hay que, hay que controlarlos de una manera bastante eficiente, ¿no? Unos son fáciles de poder controlar, otros son muy complejos de controlar, hay que tener bastante experiencia para poderlos identificar y están asociados con el tema de fricción, ¿no? Siempre vamos a tener estos fenómenos o este tipo de desgastes asociados al tema de fricción. Todos estos desgastes que hemos visto van a generar la destrucción o el daño de la superficie que están en contacto, ¿no? Y también este tipo de desgaste, pues, me genera la pérdida de la vida útil de mi maquinaria o la pérdida de la vida útil de mi pieza o de los materiales que están en contacto. Hay partes y piezas que pueden ser cambiables, ¿no? En una u otra manera pueden mitigar el tema de desgaste, por ejemplo, una camisa, eh, un pistón, un segmento, un motor de combustión, por ejemplo, los rines yo los puedo cambiar, puedo tratar de mejorar poco el tema de la lubricación o el tema del contacto de las dos superficies, tratando de reponer estas piezas, pero sin embargo va a ser difícil que yo pueda tratar de detectar o tratar de poder controlar este tipo de desgastes
si no tengo yo, por ejemplo, un monitoreo constante de un aceite lubricante. En fin, lo importante aquí es tratar de identificar qué tipo de desgaste tenga, porque mucho de la identificación del tipo de desgaste que yo tenga puede estar asociado también con la formulación del aceite lubricante en la cual yo tenga que aplicar, ¿no? Por ejemplo, hay unos casos en los cuales los aceites hidráulicos, en el caso de los aceites de engranaje, su formulación está basada específicamente en el tipo de desgaste que puede haber en las partes de pieza que estén en contacto. Entonces, yo a través de identificar qué tipo de desgaste tenga, obvio tengo que esperar que el desgaste se dé, ¿no? Yo puedo también identificar qué tipo de formulación puedo yo aplicar para que estas dos superficies cuando estén en contacto, sea incidental o sea eh, en un contacto físico, ¿no? Pueda yo poder tener un control de esto. En todo caso, lo dejamos para que lo puedan ustedes identificarlo fácilmente. Vamos a ver ahora el campo de la lubricación. ¿Cómo se define el campo de la lubricación? Recordemos nosotros que dentro de la tribiología, los tres elementos importantes que estudia esta ciencia es la fricción, el desgaste y la lubricación. Vamos ahora a ver de qué se trata la lubricación. Pues la lubricación es todo procedimiento. Lo que va a hacer es va a reducir la fricción de dos superficies en movimiento. En el momento que yo este procedimiento lo ejecuto, lo pongo en marcha, voy a reducir la fricción y por ende voy a reducir el desgaste. Ahora, depende del tipo de procedimiento que yo vaya a ubicar, porque como tal, yo para el proceso de lubricación puedo utilizar diferentes tipos de productos, diferentes tipos de elementos que hoy día se encuentran en la naturaleza. Recordemos que en nuestros antepasados, el primer elemento que se lubricó fue una noria, es un elemento que se lo conoce como una rueda dentada. Se utilizó lo que es grasa animal, se utilizó un elemento, una grasa animal para poder lubricar, en ese caso, ese elemento es un elemento natural, ¿no? Que se utilizó y existe hoy en día un sinnúmero de elementos que podemos nosotros encontrar para poder nosotros reducir la fricción y el desgaste. En este caso nos vamos a centrar específicamente en los lubricantes. Hay elementos que pueden utilizarse como por ejemplo el aire, el agua, el vapor, por ejemplo, hay elementos que se pueden lubricar solo con vapor. En el caso del aire, por ejemplo, la temida turbina del dentista es una de las cuales se puede también lubricar, es más, se lubrica con aire, la turbina. Ese es un claro ejemplo del uso del agua, perdón, del aire, perdón, para poder lubricar. También ciertas bombas en el momento que están, por ejemplo, succionando agua o enviando agua de un punto a otro, también el agua ofrece un proceso de lubricación en ciertas fases de bombeo. Otros componentes también que se utilizan, otro procedimiento que también se utiliza, que puede ser usado en el proceso de otro elemento que se puede ser usado en el proceso de lubricación. Por ejemplo, ciertos elementos como cierto tipo de células, tejidos. Por ejemplo, en nuestras rodillas, por ejemplo, tenemos el líquido sinovial, que es un elemento que se utiliza para poder, un componente que se utiliza, es un procedimiento para reducir la fricción entre los dos, los dos, las dos partes de nuestra pierna, ¿no? Los dos huesos que entran en contacto, pues hay un elemento, un líquido sinovial que hace que evite que exista fricción, ¿no? Y nos ayuda a poder evitar el desgaste de los huesos, ¿no? en esa zona. También otro elemento que también se utiliza mucho, que nosotros usamos, por ejemplo, como ejemplo, es el tema de nuestras lágrimas. Nosotros cada vez que parpadeamos, nuestros ojos generan un líquido que se le conoce como lágrima, sirve para lubricar y que nuestra función visual no sea afectada por la falta de lubricación en nuestros ojos. En todo caso, ese es otro elemento adicional. El proceso que se utiliza también es un proceso para reducir la fricción dentro de nuestro ojo. Y por último, tenemos otros elementos como el lubricante, ¿no? Dentro de la gama de los lubricantes existe un sinnúmero de elementos que se utilizan, pues están elementos sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Hay un mix, como les decía,
entre líquido y sólido, ¿no? Por ejemplo, las grasas, ¿no? La grasa es un elemento semisólido que también se utiliza para lubricar. Vamos a enfocarnos en el tema lubricante, que es parte del objetivo que nosotros perseguimos dentro de este webinar. Continuamos. ¿Cuáles son los factores que afectan una correcta lubricación? Hemos visto que la lubricación es un proceso, es un procedimiento, el cual nos ayuda a reducir la fricción y el desgaste. Existen ciertos factores que afectan a realizar un correcto procedimiento. Hay factores externos y hay factores internos. Dentro de los factores externos tenemos las condiciones de operación, ¿no? Estamos hablando de una maquinaria, estamos hablando de dos superficies en contacto que también se puede aplicar. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales está operando o en las cuales se está dando ese contacto en la superficie? Estamos hablando que son factores como, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Nuestra superficie está actuando en un sistema de alta temperatura, afecta o no a mis dos superficies que están en contacto, efectivamente va a afectar, ¿no? ¿Qué hace la temperatura realmente? Bueno, ataca directamente a la aleación del elemento como tal, puede ser que exista pérdida de dureza dentro del elemento por efectos de la temperatura, ¿no? Depende de la naturaleza del elemento que está en contacto. Otro elemento también es la presión, ¿no? Ya hemos visto elementos totalmente, en el caso, por ejemplo, de motores de combustión interna. Yo elevo la presión dentro de mi sistema, dentro de mi motor de combustión interna, y yo voy a hacer que eso afecte un correcto o afecte al correcto desenvolvimiento de un procedimiento de lubricación. La presión hoy en día está asociada, la elevación de presión en un sistema está asociada a un sinnúmero de elementos, un sinnúmero de problemas que se pueden estar generando, pero debemos nosotros estarla controlando constantemente, ¿no? Si la presión aumenta en un sistema, con dos superficies que están en contacto, pues vamos a tener fallos en nuestros procedimientos de lubricación. Diseños, por ejemplo, se involucra mucho el tema de los diseños. Un ejemplo claro, por ejemplo, las turbinas, los motores de combustión. Las turbinas que son elementos que lo que hacen es comprimen los gases que emiten o los gases que se queman dentro del motor de combustión. Los comprime para poder ingresarlos dentro del sistema, ¿no? Por lo general son lubricados con el mismo aceite, se utiliza el mismo tipo de aceite. Yo siempre cuestiono, digo, ¿por qué usamos el mismo tipo de aceite? Son turbinas que están específicamente afectadas por temperatura, están afectadas por presión. Deberíamos tener un aceite totalmente distinto actuando dentro del sistema. Un ejemplo claro, tenemos también el tema de las turbinas, ¿no? Sus sistemas de diseño. Por lo general, los cojinetes están lubricados en un sistema totalmente eh, controlado, ¿no? No operan bajo temperatura. Hay esfuerzos, sí, como todo proceso de lubricación, hay efectos también, esfuerzos que en la cual está sometido el cojinete de la turbina, pero es muy poco ver efectos de temperatura dentro de una turbina. Pero el diseño es importante. Si yo no tengo un correcto diseño, ¿no? Dentro de mis sistemas que están siendo lubricados, dentro de mis superficies que están en contacto, pues voy a tener muchos problemas para que mis procedimientos de lubricación sean lo más adecuados. La ubicación también es un efecto externo. Por ejemplo, las superficies que están en contacto, maquinarias que no están ubicadas correctamente, las tengo ubicadas en medios o en ambientes sumamente agresivos, en las cuales están afectados por temperatura, están afectados por partículas, están afectados por algún tipo de elemento externo. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, la afectación de la humedad, elementos que están a la intemperie, por ejemplo. Yo tengo elementos que están a la intemperie trabajando, operando, pues no va a ser un factor que afecte a una correcta luz, un proceso de lubricación. Entonces tengo que buscar las medidas adecuadas para tratar de controlar estos factores externos, ¿no? Hay otros también factores, como por ejemplo instalaciones o equipos o maquinaria o superficies que están mal montadas, por ejemplo. Hay factores humanos ahí que intervienen, en el cual
montamos una unidad de una manera no adecuada, ¿no? Es algo el caso, por ejemplo, tuve la penosa oportunidad de poder observar cuando, por ejemplo, instalaban un pistón, por ejemplo, de un motor de combustión, usaban combos, o sea, usaban un martillo y un combo para poder meterlo a presión, y dañando algunas partes y piezas del pistón, algunas partes del pistón, perdón. Y eso ocasionaba que el pistón esté totalmente descentrado. Entonces, no tenían las herramientas adecuadas, por ejemplo, para poder instalar, y eso era un efecto externo, ¿no? Ningún lubricante va a poder solventar un problema de ese tipo de una mala instalación de un elemento. Entonces, este es un efecto también que debemos nosotros controlar. Hay un efecto interno, ¿no? Que es parte de la gestión del mantenimiento, ¿no? Hay parte de efectos, factores humanos también que están involucrados dentro de estos factores que afectan una correcta lubricación. En el caso de gestión de mantenimiento, pues bueno, hoy en día tenemos un sinnúmero de modelos de gestión de mantenimiento. Estamos hablando de ISO 55000, de gestión de activos, estamos hablando de Total Product Management, que es el famoso TPM, Seis Sigma, por ejemplo. Ahí estamos hablando de Lean, son procesos de gestión. Hoy en día, Lean Manufacturing, por ejemplo, que hoy en día están ya en boga y son fácilmente adoptados por la industria, que van a hacer que esos, esas gestiones o esos modelos de gestión puedan aportar a que estos factores sean bastante positivos en mi correcta ubicación, ¿no? Dentro de los factores humanos, pues hay factores en los cuales es inherente, ¿no? La presencia de una actividad que es generada o es dada por una persona o una persona que está en contacto de una maquinaria, que está en contacto con una superficie. Esta persona debe tener el debido entrenamiento para poder hacerlo. Yo he visto casos de fallas garrafales cuando personas no adecuadas o personas que simplemente han sido empíricas no han podido entender el concepto o el funcionamiento de un proceso de lubricación o de un procedimiento de lubricación y han cometido errores garrafales, ¿no? Errores grandes en las cuales ha afectado tremendamente a la maquinaria o tremendamente a los sistemas, ¿no? Siempre debemos tener a las personas entrenadas en todos estos conceptos. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos nosotros encontrar sin número de herramientas que nos pueden ayudar a entrenarnos, poder llegar a entender estos fenómenos y poder llevar a cabo una correcta lubricación. El factor humano es uno de los factores más importantes, uno de los factores en los cuales tiene que prestarse mucha atención, la gestión humana dentro de las organizaciones, dentro de los procesos de lubricación. Los recursos, pues bueno, tener los recursos adecuados. Estamos hablando de tener tecnología adecuada, tener recursos económicos adecuados, recursos de ingeniería adecuados, ¿no? Hoy en día estamos hablando de, por ejemplo, la nueva revolución que se viene, lo que es la revolución industrial 4.0, que es basada en datos. Yo necesito tener una inversión sumamente alta en dispositivos, equipos, en instrumentación tecnológica para yo poder tener información a la mano, para poder manejar grandes informaciones, grandes bases de datos y poder generar algún tipo de modelo y poder yo tener un correcto manejo de mi lubricación dentro de mi proceso, dentro de mi sistema, dentro de mi planta, ¿no? En todo caso, mantener todos esos recursos activos con personas adecuadas que manejen esos recursos, eh, eh, y tenerlos a la mano, ¿no? Poder disponer de ellos, ¿no? Hoy en día por este tema de la pandemia, pues hay ciertos recursos en tema de mantenimiento que están siendo limitados. Esperamos que ver en el transcurso de los meses cuánto está afectando eso dentro de la gestión, ¿no? Que los recursos hayan sido detenidos, economías de empresas que han sido detenidas, ¿no? Que los recursos han sido limitados, los recursos han sido excluidos, los de mantenimiento. Entonces vamos a ver cómo afecta esto, ¿no? Pero en todo caso, si yo no dispongo de esos recursos, pues va a afectar a mi correcta lubricación. La gestión de lubricantes, pues vamos a hablar un poco de la gestión de lubricantes más adelante, en el transcurso de los días. Es saber, entender, comprender qué hacer con mi aceite lubricante, dónde colocarlo, cómo colocarlo,
¿no? Es importante para tener una correcta lubricación. Hay otros también factores internos, por ejemplo, el tema de los combustibles, ¿no? Quieran o no, los motores de combustión interna están afectados tremendamente por la calidad de combustible. Eso es un factor que afecta a una correcta lubricación. Si yo cambio o rediseño el set original de mi maquinaria, de mi equipo, de mi motor de combustión, y cambio el tipo de combustible original, pues voy a ocasionar un problema sumamente grande. No es que no se pueda hacer, se lo puede hacer, pero tengo que tomarlo en consideración para poder tener una correcta lubricación. En este caso de los combustibles, pues ahora gasolina, diésel, gas, se está usando también combustibles biodegradables también, como el biodiesel, por ejemplo, ¿no? Que son elementos sumamente críticos para tener una correcta lubricación. Yo tengo que adaptar mi aceite lubricante para cada uno de mis combustibles. ¿Ya? Yo me he topado por la experiencia que tengo de muchas personas que están dentro del ámbito de mantenimiento, que expresan y dicen, oiga, pero si estoy trabajando con un diésel de tal calidad, pues bueno, estoy cambiando solamente un diésel, si hablamos en términos de azufre, o menos cantidad de azufre, yo no tengo que cambiar mi lubricación, pues bueno, hay que cambiar el efecto de la lubricación. Hay que entender qué efectos se están generando ahora con este cambio de combustible. Hay casos también en los cuales, por ejemplo, ya no se usa diésel, en este caso por temas de economía, de operaciones, de motores de combustión. Cambio mi combustible y utilizo combustible, por ejemplo, residuales, utilizo crudo, etcétera. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta el cambio de combustible dentro de mi sistema de lubricación, sobre todo en los motores de combustión interna, ¿no? Si yo quiero tener un factor positivo dentro de mi correcta lubricación, pues tengo que definir, tengo que entender qué tipo de combustible, la calidad de combustible que voy a estar operando mi maquinaria. Si ustedes ven ahí la foto del ingeniero de mantenimiento, del ingeniero de lubricación, pues bueno, él es la persona que está constantemente tomando decisiones, que debería tomar decisiones respecto a todos estos factores. Y el objetivo que él persigue como persona encargada de mantenimiento es tener las unidades operativas, ¿no? Que las paradas por temas de mantenimiento sean reducidas y llegar a una eficiencia dentro de mis procesos, eh, dentro de mis gestiones de mantenimiento, gestiones de producción o modelos de producción. Hoy en día el Six Sigma es una herramienta sumamente importante que asocia no solamente conceptos productivos, sino que también genera conceptos de mantenimiento, genera conceptos de desechos, de pérdidas. Es importante que sean asociados a los temas de mantenimiento, ¿no? Y el ingeniero de lubricación tiene que estar también, ser partícipe de todo este proceso. Por lo general, las unidades de mantenimiento, las personas que están encargadas de velar por el buen funcionamiento de la maquinaria, siempre no los convocan o no participan de esto, pues es la oportunidad que debería tenerse para ser partícipe dentro de estos temas de gestión. Jorge, disculpa Dígame. que te interrumpa. Ya estamos a 15 minutos de finalizar Ok. la sesión de hoy, Ok. así que por favor, para hacer la sesión de preguntas que han formulado los participantes hasta este momento. Ok. Listo. Las preguntas las tienen ustedes, veo yo. Sí, en este momento voy a leer las 4 preguntas que hemos escogido, que son las más relevantes. La primera dice, ¿qué normas existen para aplicar una lubricación adecuada? Bueno, en el tema de lubricación adecuada, como un procedimiento como tal, existen diferentes tipos de normas, ¿no? Por lo general, el proceso de lubricación está basado en el concepto de la lubricación esbelta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito establecer procedimientos, ¿no?, basados en una normativa. Lamentablemente en nuestro país no existe una normativa respecto a temas de procedimientos o procesos de lubricación. Siempre y cuando son procedimientos internos que se van desarrollando en cada una de las empresas, ¿no?, basados en un modelo general. Hay una normativa europea, ¿no?,
en la cual está basado los principios de lubricación, pero más bien están enfocados en evaluar a las personas que están encargadas de estos procesos de lubricación, ¿no? Dentro del concepto de la gestión de activos, dentro del concepto de la gestión de activos, que son varios módulos para poder identificar una gestión de activos, está un concepto que es el tema de la lubricación. Ahí habla un poco, es la ISO 55000. La pueden revisar, ahí hay básicamente ciertos datos, pero específicamente en temas de procesos de lubricación, es un tema muy particular de cada empresa, cada organización que lo pueda especificar. Hay modelos como tal que pueden ser no aplicables dentro de una organización, ¿no? Sobre todo por el giro de negocio, ¿no? Dependiendo de cada empresa. Listo, muchas gracias, Jorge. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipos de lubricantes se consideran mejor de acuerdo al tipo de deslizamiento? ¿Sólidos, semisólidos o líquidos? Bueno, es independiente. O sea, yo necesito primero identificar qué tipo de regímenes de lubricación, que lo vamos a ver el día de mañana, está sometido las superficies que están en contacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de rodamientos, ¿no? Que estamos hablando que hay un régimen elastodinámico, ¿no? Ahí actúa excelente la grasa. La grasa es un elemento que puede ofrecerme muchas ventajas en este tipo de régimen de lubricación. Yo debería primero entender qué tipo de régimen de lubricación tengo yo o que se está aplicando dentro de las dos superficies cuando están en contacto. Por ejemplo, en el segmento pistón-camisa, ¿no? Que es dentro de los motores de combustión, ahí yo tengo específicamente un régimen hidrodinámico. Ahí la película de lubricación está totalmente separando las dos superficies que están en contacto. Es independiente. En el caso, por ejemplo, de sólidos, lubricación con sólidos, yo he visto lubricar con sólidos cuando hay transportadores, en el caso de la industria de fundición, los grandes transportadores, hay grandes transportadores que transportan las láminas a altas temperaturas, pues bueno, ahí yo tengo que usar lubricantes sólidos, porque tienen efecto, el efecto ahí inherente es la temperatura sobre la superficie que están en contacto, y la temperatura hace que yo no pueda usar un elemento líquido, porque el elemento líquido lo va a evaporizar rápidamente y va a perder la película de lubricación. Tengo que usar un elemento sólido que soporte altas temperaturas y pueda ofrecerme un régimen de lubricación bastante acorde a ese fenómeno, o a ese efecto, perdón, a ese tipo de lubricación, a ese tipo de contacto, perdón. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué tipo de maquinarias o máquinas se produce el desgaste por tipo fritting? El fritting, por lo general, yo puedo estar encontrando en un proceso en un tipo de maquinaria en la cual actúa el engranaje, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos engranes que trabajan a altas temperaturas, ¿no? El fitting tiene mucha relación con el tema de la temperatura. Trabajan a altas temperaturas, estos engranajes o estos elementos que están en contacto. Hay mucho esfuerzo, ¿no? Por el contacto, ya lo vamos a ver también en una de las presentaciones, con el contacto de los engranajes, dependiendo del tipo de engranaje que sea, si es helicoidal, si es recto, si es cilíndrico, el fritting puede generarse de una manera muy violenta. En este tipo de engranajes, cuando existen altas temperaturas, ¿no? Y no hay una excelente desgasificación, ¿no? Dentro de mi sistema de engranaje, posiblemente yo tenga fritting, ¿no? También existe un poco de vibración porque el movimiento como tal, los esfuerzos que están generando el engranaje, el contacto metal-metal, hace que exista un poco de vibración. También puede generarme que el líquido esté en movimiento, temperatura, y me genere un efecto fritting dentro de mi sistema, ¿no? En motores de combustión no es tan factible verlo. Posiblemente se dé en la bomba de lubricación, un efecto fritting, ¿no? O posiblemente, no, solamente en la bomba de lubricación posiblemente tengamos un efecto fritting.
En los aceites hidráulicos, posiblemente también lo tengamos en la bomba que está dentro de los elementos hidráulicos. Listo, vamos con la última pregunta. Dice, ¿debido a qué tipo de actividades dentro de la industria y en qué tipo de maquinarias aparece el desgaste de tipo adhesivo? Ok. El desgaste de tipo adhesivo, por lo general, esto ocurre cuando hay dos superficies que están en contacto. Llega un momento donde por efecto de temperatura, en ese instante que se produce el contacto, ¿no? Se ocasiona una adherencia de las dos superficies, ¿no? Esto se puede ver en un tema de engranaje también, ¿no? Si yo tengo altas temperaturas en un sistema trabajando, pues efectivamente voy a tener algún tipo de desgaste abrasivo. Otro efecto también de desgaste abrasivo también se puede dar Disculpa, Jorge, diga, desgaste adhesivo. perdón, el desgaste adhesivo. Sí, perdón, el desgaste adhesivo. Otro efecto también que se puede dar en el desgaste adhesivo es cuando yo pierdo la película de lubricación, ¿no? Hay efectos, por ejemplo, en ciertos sistemas de lubricación, en la cual la película de lubricación tiene que ser reducida por un efecto dentro del sistema de lubricación. Ejemplo, tengo un efecto de reducción de presión dentro de mi sistema por falla en la bomba de lubricación, por ejemplo. Entonces es inherente de que la película de lubricación está reducida y voy a tener un efecto de eso. Todo componente, en el caso, por ejemplo, también de los cojinetes, por ejemplo, que haya ese efecto donde la película de lubricación esté reducida, ¿no? Hay una posibilidad muy alta que tenga un desgaste adhesivo dentro del sistema. Así que no hay una maquinaria específica que pueda estar ocurriendo ese efecto. Todo elemento que puede estar en movimiento y que tenga ese efecto de perder la película de lubricación por alguna circunstancia, va a tener un desgaste adhesivo y dependiendo del tiempo en la cual no tenga lubricación, dependiendo de la temperatura que pueda existir, dependiendo de la película de la lubricación que exista en ese instante, pues va a ser severo o no va a ser tan severo el contacto. Listo, Jorge, muchas gracias. Por favor, a todos los participantes, en este momento, la jefa de laboratorio de combustibles, biocombustibles y aceites lubricantes nos va a acompañar con unas palabras. Lili, en este momento le voy a pasar la presentación a usted, por favor, para que active su cámara. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Lili, sí le escuchamos. Ahí, bueno, les agradezco a todos los participantes por haberse inscrito y especialmente al profesor, ingeniero Villapuerte, muchas gracias por su presentación. Esperamos tener un curso sin contratiempos todos estas 2 semanas. Esperamos que mañana seguramente vendrán más participantes. A nombre del LACVAL, de las personas que formamos el laboratorio, queremos, creo que al inicio no se oyó muy bien lo que Santiago explicó acerca del laboratorio. Mañana lo vamos a presentar nuevamente, pero sin embargo queremos poner a disposición de todos los participantes los análisis que ofrecemos en cuanto a combustibles. Hacemos análisis de gasolina, diésel, jet fuel, fuel oil también. Hacemos análisis de aceites lubricantes nuevos, usados, análisis de biocombustibles, biodiesel, gasolina con etanol. Adicionalmente también ofrecemos algunos análisis para crudo. Y a lo largo de esta semana les daremos a conocer todos nuestros equipos, los servicios que damos. También realizamos investigación y también participamos, como es de esperarse, en docencia, ya que somos parte de una universidad y una de nuestras principales funciones es formar profesionales para el servicio del país. Estos cursos los hacemos con el fin de que este conocimiento llegue a la población para que la tecnología del país tenga un mejor nivel, también para que vean la importancia de los análisis de aceite lubricante.
Entonces, ese sería mi aporte en este día. Muchas gracias y esperamos tenerlos el día de mañana. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Liliana. Antes de que se retiren de la sesión, por favor, a todos los participantes, voy a recordarles lo que son las condiciones del curso y hacerles mención de algunos aspectos que los tratamos al inicio y para que se tomen en cuenta. Por favor, como se les mencionó, la aprobación para el curso requiere del 70% de asistencia del total de 10 sesiones, con un mínimo de interacción del 70% en la plataforma Webex. Como se les comentó, la asistencia se registra automáticamente en el sistema de acuerdo a su hora de entrada y salida, así como el índice de atención o interacción con la plataforma refiere a la cantidad de tiempo que ustedes tienen la plataforma Webex abierta en primer plano. Si ustedes están realizando alguna otra actividad en su computador y la mantienen como segundo plano, su índice de asistencia va a bajar. Les recuerdo que la aprobación se realizará al obtener una nota mínima del 70% en las dos evaluaciones que se van a realizar los días viernes 13 y viernes 20 de noviembre. Recordarles y hacer hincapié en esta indicación, por favor, las preguntas se deben realizar a través de la sección de PIR o preguntas y respuestas, por favor. Recibimos algunas preguntas en el chat, algunas hacia el organizador, otras hacia los panelistas, y de esta forma es un poco complicado gestionarlas. Así que les pedimos de favor que las preguntas se las envíe a través de la sección de PIR. Otra indicación, por favor, las preguntas más relevantes, como ya lo pudimos observar, serán respondidas por el instructor durante los 15 minutos finales de la sesión. Las demás preguntas que también sean relevantes serán recolectadas y serán distribuidas a través de la página web del laboratorio, van a estar disponibles. Otra pregunta recurrente que tuvimos es si la sesión va a estar disponible. Todas las sesiones van a ser grabadas y van a estar disponibles en el canal de YouTube del laboratorio. Estamos como LACVAL, Escuela Politécnica Nacional. Las sesiones van a estar disponibles al día siguiente, es decir que en las horas más o menos mediodía del día martes va a estar disponible la sesión de hoy. Les recordamos que tenemos un receso de 10 minutos de 6:50 a 7 de la noche y todas las sesiones se van a iniciar 6 en punto de la tarde. Por favor, agradecemos su puntualidad y para que puedan cumplir con el parámetro de asistencia, así como de interacción con la plataforma. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los asistentes. De igual forma, una última recomendación. Aquellas personas que ingresaron tarde a la sesión de hoy, no hay ningún problema. Si es que tuvieron algún problema en lo que es audio o video. Les recomendamos utilizar un computador para una mejor experiencia. A veces al utilizar plataformas móviles pueden tener problemas de conexión de audio o video. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.